Muy buenos días, apreciados oyentes. Que esta mañana el Señor nos permita seguir conociendo el valor de lo que es vivir un proceso por mi desobediencia, por vivir apartado de Dios, pero que sea la palabra de Dios la que nos permita discernir la respuesta de lo necesario que es vivirlo para ser transformado, para ser purificado, para poder sanar nuestro corazón. Les saluda Jenny hoy 21 de abril con una palabra para el Espíritu. Y el devocional me habla de por qué son necesarios los procesos en nuestra vida. Cuando recurrimos al diccionario y consultamos la palabra proceso, encontramos que es el procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Y tranquilamente podemos pensar en cuando se está elaborando una espada que tiene que pasar por altas temperaturas, ser modelada por un martillo, llevarla a un enfriamiento y todo para que el metal se perfeccione con el fin de mejorar sus propiedades físicas y mecánicas, de que quede brillante y resplandeciente. Entonces, desde ya debemos tener en cuenta que cuando una persona pasa por un proceso, pasa por una etapa de transformación para su perfeccionamiento. Ahora, ese tipo de transformación no suele ser algo que nos agrade o a quien le gusta ser procesado, a quien le gusta tener que pasar por caminos difíciles. La respuesta es sencilla. A nadie, ninguno de nosotros quisiéramos tener que vivir procesos, pero en el día a día vivimos enredados en diferentes tipos de proceso. Podemos mirar la palabra que nos respalda esta mañana y que está en 2 Corintios 12:9 de la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Lo que nos quiere enseñar esta palabra es que aunque Dios no le quitó la aflicción a Pablo, sí le prometió demostrar su poder en él. El hecho de que el poder de Dios se manifieste en nuestras debilidades debería darnos valor y esperanza, porque a medida que reconocemos nuestras limitaciones, pues confiaremos más en Dios que en nuestra propia fuerza, que en nuestro propio talento, que en nuestra propia energía. Nuestras limitaciones no solo nos ayudan a desarrollar un carácter cristiano, sino que también profundizan nuestra adoración, porque al reconocerlas afirmamos la fuerza de Dios en nuestra vida. Existen 3 tipos de procesos que vivimos. El primero, los procesos y las victorias vienen de la mano. Es normal escuchar en una iglesia alguna frase que dice: los hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y claro que está bien, esta afirmación vale la pena apropiarnos de ella, porque en Cristo nosotros tenemos la victoria. Pero para llegar a esa gloria y a esa victoria, tenemos que ir de proceso en proceso, de perfeccionamiento en perfeccionamiento. No podemos obtener la victoria sobre algo si no pasamos por un proceso antes. Dios nos quiere siempre llevar a lugares más altos,
a tener responsabilidades más importantes. Pero si no tenemos preparación para eso, ¿cómo vamos a poder hacerlo? A ver, pensemos, es como si yo pasara una hoja de vida a un trabajo en el cual requiero conocer del Excel, de Word, de PowerPoint, y tan solo tengo conocimiento en Paint. Entonces no sabría cómo manejarlo. Llega un pensamiento limitante, llega el desánimo. Entonces eso mismo pasa en la vida, pero tengo que perfeccionarme para que Él me use, sabiendo que aún en nuestras debilidades, Él nos perfecciona igualmente. 2. Así como hay propósitos especiales para cada uno, hay procesos esenciales. Todos tenemos propósito que a veces se nos revela a través de la palabra, a través de nuestros líderes, a través de profetas, de curas, de padres, o a través del mismo Dios que nos habla a través de la Escritura. Pero así como muchos de pronto no la consultan, pues nunca les habla Dios. Y debemos tener claro que hay propósito escrito desde antes de que naciéramos. También hay procesos por los cuales sí o sí debemos pasar. En el libro de Mateo, en el capítulo 2, allí podemos leer cómo Dios advierte a José de un gran peligro a través de un sueño. Estaban buscando a su familia para matarla, pero ellos deciden obedecer a Dios y hacer que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. De Egipto llamé a mi hijo. Y esto lo podemos ver en Mateo 2:15. Y con esto se cumplió lo dicho por los profetas. Lo llamarán Nazareno. Entonces imagínate estar en un hospital cuidando de tu hijo recién nacido y de repente saber que están buscando a tu familia y sobre todo a tu hijo para matarlo. Sinceramente eso es algo a lo que yo llamaría proceso, pero que tuvo que pasar así para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. 3. Dios nos acompaña en los procesos. Siempre que leemos la historia de José en el libro de Génesis, a partir del capítulo 37, podemos ver que Dios estaba con él a pesar de lo que él estaba viviendo. Recordemos algo que nos dice la palabra en Génesis 39, 2, 3. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, éste se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Cuando Dios nos quiere posicionar en un lugar correcto, pasamos por procesos que son necesarios para perfeccionarnos para lo que Él quiere. Nosotros no pasamos por procesos para lograr querer lo que nosotros queremos hacer o vivir. No, es para lo que fuimos escogidos. Dios nos da la estrategia y la sabiduría si se lo pedimos, así como hizo la reina Esther. Y lo podemos ver en Esther 4, 7 al 17. Los invito a que lean esta palabra. ¿Y Esther qué hizo? Se puso en ayuno y en oración para obtener la estrategia correcta para salvar al pueblo judío. Esta mañana yo les digo, hagamos ayuno, pidamos en oración, que el Señor nos revele a través de la presencia del Espíritu Santo avivado en cada uno de ustedes y en mí, cuál es la estrategia y de qué manera sabia yo debo salvar a mi familia. Hay una pregunta que dice la palabra, ¿cómo debo vivir mi vida según la Biblia? Y dice, debemos vivir en el mundo, pero no ser del mundo. Debemos vivir en el mundo porque
como Jesús enseñó en una parábola, su reino es semejante a la levadura, cuya función es leudar toda la masa con su influencia. Y existen palabras bíblicas a las cuales hace alusión o ilustra mucho más sobre este tema. Ojalá puedan mirar Lucas 13:21, Mateo 13:33 y Primera de Corintios 5 del 6 al 8. Aunque mañana continuaré para poder reflexionar sobre estas palabras. Oramos. Gracias, amado Dios, te damos por esta mañana, Señor. Gracias porque esta palabra nos alienta a comenzar una vida en el Espíritu, a ser una persona que entiende que los procesos son necesarios, como dice tu palabra. Hay que contentarnos en todo tiempo. Debemos ser agradecidos en cualquier momento. Aunque pensemos que todo se vea mal, Señor, Dios, tú tienes un propósito para cada uno de nosotros. Revélalo, Señor. Dales discernimiento. Enséñales a tener temor de tu presencia, pero sobre todo a enderezar el caminar, a que se salga del mundo para poder entender dónde tú nos quieres llevar y no permitir que nuestros hijos perezcan. Reconocemos, Señor, esta mañana que eres tú quien nos sustenta y quien nos guarda de absolutamente todo lo que se quiere levantar en contra nuestra. Tú eres nuestro juez y tú haces justicia frente a los que han venido a juzgarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito a compartir esta palabra. Bendiciones.